bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración fue escrita por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani el 14 de abril del 2022, cuyo título: Se terminó el plazo de la advertencia global apocalíptica mediante la luna amonestante. En el nombre de Dios el Uno, el Omnipotente, se terminó el plazo de la advertencia global apocalíptica mediante la luna amonestante, y el primer día oficial del mes de Ramadán fue el domingo. Oh comunidad de criminales quien niegan a Dios el Señor de los mundos, ¿de verdad creéis que se trata de un caos? Escuchad, entended y razonad. Les juro por Dios el Uno, el Omnipotente, que son ateístas y niegan el poder absoluto de Dios el Señor de los mundos, todos aquellos que creen que el calentamiento global se debe a los gases de efecto invernadero emitidos por las fábricas mundiales del hombre. Los que afirman que estos gases sean la causa detrás de los desastres climáticos, estos últimos, sin lugar a duda, negaron las siguientes palabras de Dios el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 52, versículos del 35 al 37. ¿Acaso fuisteis creados de la nada sin un creador? ¿O es que sois los creadores del sol, de la tierra, del mar, de las nubes y de todos los planetas que están a vuestro alrededor en el cielo? ¿O es que sois vosotros los que han fijado a la perfección el periodo de rotación de vuestra tierra, cada 86.400 segundos equivalentes a las 24 horas, desde que Dios creó los cielos y la tierra, para que así supieran el número de años y el cómputo del tiempo? Y todo en el cómputo del tiempo es detallado por Dios al detalle, con la condición de que comience con la unidad aritmética en el sagrado libro, el segundo, el minuto, la hora, el día, el mes, y finalmente el año 12 meses en el libro de Dios, desde el día que Dios creó los cielos y la tierra. De acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 12. ¿Acaso no sabéis que el gran Corán fue revelado por Dios, sabiendo todo lo que os va a abarcar de su conocimiento y de todo lo que no? De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته
حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículos del 52 al 57. Oh musulmanes, habéis creído a los secularistas ateos, que niegan la existencia del Señor de los mundos, al creer en aquello que contradice las fatuas de Dios el Señor de los mundos. Y soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Declaro mi inocencia de aquellos que sostienen la teoría del calentamiento global. Más bien, con esto han impedido a la gente creer en todo lo que vino en el decreto del Gran Corán, que estos desastres climáticos son debido al acercamiento del planeta Sácar, entre paréntesis, planeta X Univiru, y su efecto sobre el Sol y los planetas del sistema solar, así como las trayectorias de los asteroides. Ya veremos a quién le pertenece el control de la Tierra y su clima. Así pues, les anuncio una depresión atmosférica global, guerras climáticas de Dios con relámpagos, huracanes marítimos y terrestres, y tornados de fuego que quemarán sus bosques provocando incendios en los diversos bosques del planeta, terremotos, tsunamis silenciosos y sorprendentes, lluvias sin nubes a causa de las rápidas tormentas de nieve, nubes pesadas que contienen montañas de granizo, electrocuciones, ahogamientos, derrumbamientos de montañas cúmulos, después de ser saturadas con agua que provocarán inundaciones. Más bien, por mandato de Dios, se activarán y se aumentarán todos los calibres de la guerra climática de Dios y de todo tipo, para que sepáis así con certeza que quien les declaró la guerra mediante el coronavirus y sus variantes cepas es el mismo. Ese es Dios mi Señor y el vuestro, el Señor de los mundos, que aumentará todos los calibres de la guerra climática, y digo de diversos tipos por tierra, mar y aire. Por lo tanto, ya no hay vuelta atrás en las calamidades que generarán las guerras de Dios climática y coloniana mediante el coronavirus. Y tantas son las veces que les advertí que huyeran de Dios hacia Dios el Uno, el Omnipotente, antes de que aumente la intensidad de su castigo, debido a la continuidad de la guerra climática global de Dios, que afecta a vuestros hogares y posesiones, además de la calamidad de la guerra coroniana de Dios, con cepas mutantes que os afectan por dentro, calamidades de Dios sobre vosotros hasta que llegue su promesa, la promesa de Dios de obedecer a su califa el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, versículo 31. Oh miembros de la Organización Mundial de la Salud, les anuncio las noticias de un nuevo castigo de Dios mediante una cepa mutante del coronavirus, que cuyo tormento por cierto será el más severo, una muerte sin síntomas para quienes Dios quiera de entre los científicos, virólogos y climatólogos del mundo. Dado que sois vosotros los responsables del retraso de los mundos en volver hacia Dios su Señor, y por esta razón los mundos no se sometieron a su Señor, ni le suplicaron relevarles su castigo. Así que les anuncio la apertura de las puertas de un castigo de Dios muy severo, mediante sus guerras cósmica y coroniana. Y en cuanto a las noticias de China ocultas por el resto del mundo, debido a la arrogancia, la soberbia y la tiranía de su presidente Xi Jinping, permítanme informarles con la verdad, que muy pronto lanzarán un socorro internacional para pedir más cilindros y ventiladores artificiales de oxígeno, dado que la nueva cepa del coronavirus esta vez provocará mucho las muertes clínicas.
a fin de ocupar de lleno las salas de cuidados intensivos y los ventiladores artificiales de oxígeno, para que así se colapsen las salas de cuidados intensivos en los hospitales, y a fin de que el gobierno chino se rindiera e hiciera una llamada de socorro al mundo, para que les envíe respiradores artificiales y para que declaren que la situación está fuera de control. Aquí el mundo se sumergirá en miedo, del COVID de la muerte clínica, del cual no hay escapatoria, y los corazones alcanzarán las gargantas a causa del miedo generado, y luego ya veremos quién sale victorioso en esta guerra. El ejército blanco de los médicos mundiales y los dueños de las falsas noticias cero COVID, o los soldados de Dios cuya estratagema es firme y su tormento es severo. Y a pesar de que no quiero escribir una declaración nueva acerca del tema, puesto que anteriormente ya la escribí desde hace más de 2 años, y precisamente 6 días antes de que la Organización Mundial de la Salud declarase el coronavirus como pandemia mundial, les desafié con la verdad, y ahora ha llegado la hora de ratificación del desafío y la promesa de Dios, para ver y comprobar quién es el más rápido en intrigar. ¿Serán los tiranos criminales mundiales, o Dios el Uno, el Omnipotente? Luego, las campanas de la hora cero se sonarán desde China, después de que ésta emitiera una llamada de socorro internacional para los mundos. No les beneficiará nada ni les salvará nada, excepto el arrepentimiento ante Dios y la rendición total al Señor de los mundos, y anunciar la sumisión y obediencia al Califa de Dios sobre los mundos. Después el COVID más severo se dispersará y se extenderá al resto del mundo, para que pereciera quien vaya a perecer justificadamente, y viviera quien vaya a sobrevivir justificadamente también. Pero soy el Califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, que no da fatuas dictaminaciones basándome en conjeturas que no valen nada ante la verdad, sino que les dictaminamos con la verdad, y la verdad les digo con el permiso de Dios el poderoso y el alabado. Que la última cepa del COVID, la firme estratagema de Dios, casi no es contagiosa, dado que ya no hay necesidad para contagiarse, sino que infecciones directas a través del aire libre, penetrando hasta las fortalezas más fortificadas. No y nunca les servirá de nada el confinamiento, como ya anteriormente les habíamos prometido por orden y mandato de Dios. Así que no se sientan a salvo ante la intriga de Dios los que fueron infectados sin mostrar síntomas, puesto que su única síntoma es la muerte, excepto para quienes se arrepienten y vuelven a Dios siéndole fieles en su adoración, sin asociarle nada ni nadie. ¡Qué asombroso! ¿Cómo es que Dios me decreta que la curación del coronavirus esté escrita en la declaración que habíamos escrito en la fecha del 19 de mayo del 2020? De acuerdo con la hora oficial de la Meca, la declaración decisiva y seria sobre la verdad acerca del coronavirus. ¿Cómo es que vaya a haber una cura fuera de la declaración citada arriba? Dado que esa fatua decretada por Dios es la prueba definitiva de que quien fue afligido por coronavirus no se curará del todo, aun sintiéndose curado, a menos que siguiera lo que fue establecido en la declaración citada. A estos Dios les ha dado una prórroga hasta que les quede muy claro que es la verdad proveniente de Dios su Señor, para que así pereciera quien vaya a perecer justificadamente y sobreviviera quien vaya a sobrevivir justificadamente. Y hacia Dios ha de volver el asunto de todas las cosas, y nuestro objetivo es vuestra salvación, no la perdición. Pero sin embargo, pertenezco a una era cuya generación es ateísta y niega la existencia de Dios el Señor de los mundos. Más bien, los incrédulos en la era de los profetas estaban más cerca de creer en Dios, el Señor de los mundos, que los ateos de mi generación. De no haber sido porque le asociaron a Dios en su adoración otras deidades que interceden en sus súplicas. Hay que ver la inmensa diferencia entre la fe en Dios de los incrédulos en la era de los profetas y la fe de la generación mundial de mi era, dado que muchos de los incrédulos de las primeras naciones sí creían que Dios tenía el control del reino de los cielos y la tierra, y que también tiene el control de la lluvia y hace crecer los árboles.
Y es él quien protege del mal de sus siervos, a los que pusieron la confianza en él, sin que nadie pueda proteger a nadie en contra de su tormento. Y no encontraréis para vosotros fuera de él refugio alguno, así que huid de Dios hacia él. Y dice Dios el Todopoderoso: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون صدق الله العظيم. Verdades son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 23, versículos del 84 al 89. Y debido a que le asocian a Dios otras deidades, y por no haber unificado a Dios en sus súplicas en la adoración, y por no haber seguido a los profetas de Dios en adorar solo a Dios sin asociarle nada, encontramos que Dios los destruyó mediante su castigo. Entonces, ¿qué creéis que Dios les hará a los ateos arrogantes de esta generación, que niegan a Dios completamente? Aquellos que no se sometieron a Dios su Señor, ni fueron humildes suplicándole el perdón a sus pecados, como si Dios no existiera en la era de esta nación secular, que niega a Dios a causa de su arrogancia debida al conocimiento que Dios les permitió saber, que por cierto ante la intriga de Dios de nada les servirá. Les anuncio la apertura de una puerta cuyo castigo es muy severo, que les hará desesperarse de todo, por si recapacitan y vuelvan a Dios el Uno, el Omnipotente. Ya sabrán los incrédulos que se niegan a creer de quién va a ser la morada del buen fin. Esto es lo que sucederá si realmente Dios, glorificado sea Él, eligió al Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani como el califa de Dios sobre el mundo entero. Así que sepan a ciencia cierta que Dios siempre cumple con su propósito. Y el sol está a punto de amanecer desde el oeste, después de un viaje de 559.872.000 millones de segundos, lo que equivale precisamente a 18.000 millones de años, y aun siendo muy precisos nos limitamos a no determinar el día exacto del castigo de Dios. Y el planeta Sácar, entre paréntesis planeta X Univiru, está a punto de pasar entre la Tierra y el Sol, y precisamente desde la dirección sur de la Tierra. Así que, quien cree en los criminales falsificadores de noticias de entre los medios de comunicación que ocultan la verdad a la gente. Más bien, no solo les ocultan la verdad, sino que les hacen apartar de las verdades de las señales apocalípticas de Dios, con noticias que contradicen todo el libro de Dios, el Gran Corán. Puesto que negaron la verdad de las señales apocalípticas de Dios, entonces Dios les hará caer en la fitna de la duda, puesto que ocultaban las verdades de estas señales apocalípticas de Dios. Y algunos de ellos debido a su arrogancia, puesto que es sólo un loro repitiendo las noticias emitidas por los medios de comunicación ateístas que niegan la existencia de Dios. En cuanto a estas noticias que niegan las señales apocalípticas de Dios, no las creen sino aquellos que niegan evidentes señales de Dios, y pronto sabrán estos qué final les espera. Y pronto sabrán también que Dios siempre lleva a cabo lo que se propone, y que siempre cumple con su voluntad, y no asocia a nadie en su decisión de elegir a su califa, y glorificado sea, muy por encima de lo que le asocia. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos, el califa de Dios y su siervo, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.